Bueno, buenas tardes. Después de algunos problemas técnicos, volvemos a esta sesión y les comentaba que en esta reunión, en este momento de nuestro curso, me gustaría mucho poder trabajar algunos aspectos de lo que se ha constituido como la propuesta descolonizadora en educación y que tiene implicaciones fuertes a, digamos, la perspectiva de la ciencia que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y que ha venido criticándose en el contexto de nuestro continente y de los debates en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, déjenme solo corroborar algo. Ok, listo. Ya, ahora podemos volver. Bueno, entonces, quiero compartirles que un acontecimiento que en los últimos años, en los últimos veintitantos años ya de existencia del movimiento zapatista de liberación nacional, constituyó como un hito dentro de la temporalidad unívoca, homogénea, lineal, digamos, del pensamiento en las ciencias sociales y del pensamiento de la historia latinoamericana. Un momento, digamos, de quiebre fue el derrumbamiento de la estatua de Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas, un 12 de octubre de 1992, ¿no? ¿Y por qué significó un hito dentro de las ciencias sociales y dentro del pensamiento, digamos, de la vida comunitaria en nuestro continente? Porque hasta el momento se anunciaba esta, digamos, conmemoración, rememoración del proceso de los 500 años del encuentro, decía Octavio Paz, de dos mundos, ¿no? Con bombo y platillo, ¿no? No había en la opinión pública una crítica, digamos, en la opinión pública hegemónica, digamos, una crítica al acontecimiento de ese llamado descubrimiento, entre comillas, como un acto de violentación, como un acto de genealogía de esa modernidad sacrificial que se implantaría en nuestros territorios desde hace 5 siglos. Entonces surge este derribamiento y de alguna forma comienza a repensarse, a reflexionarse en muchos espacios de la academia, de la ciencia, de la opinión pública, este momento, digamos, de efervescencia de la revuelta social en Chiapas, como justamente qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estos compañeros, compañeras están derribando esta estatua y qué es lo que quieren transmitir con ese acontecimiento, ¿no? Entonces, no se sabía aún digamos, nuevamente lo digo, en la opinión pública hegemónica, de la existencia del STLN o de la existencia de la guerrilla en muchas partes de México, después de haber vivido decenas de años de una guerra sucia que había de alguna forma ocultado, invisibilizado, perseguido, vilipendiado a esa resistencia y lucha de grupos y organizaciones que habían buscado en los años 70 una alternativa digamos, a la hegemonía del partido único en México, ¿no? Y que intentaban construir relaciones más horizontales, ¿no? Entonces, después sabríamos, sería uno de los primeros acontecimientos que reivindicarían estos grupos y organizaciones apelando a una otra historia, ¿no? Entonces, en las perspectivas del pensamiento en las ciencias sociales, como les comentaba, este momento del 12 de octubre del 92 implicó justamente esa abrirse a otras reflexiones en torno a este proceso histórico, ¿no? Aquí hay otras miradas, digamos, en torno a este acontecimiento. Incluso nos resulta de mucho interés que también los propios compañeros estaban documentando este momento, ¿no? Hay toda una conciencia de que lo que están realizando es un acto histórico, ¿no? Entonces, aquí vemos otras imágenes. Fue incluso la estatua de Diego Mazariegos llevada por buena parte de las plazas de San Cristóbal como una especie de acto de agravio, ¿no? Total hacia su figura que representaría, digamos, ese sistema colonialista que no hemos sido capaces de desembarazarnos, ¿no? Entonces,
El derrumbamiento se acompañó también de una marcha, digamos, ¿no? Donde veríamos por primera vez también cómo los tercios compas, llamarían zapatistas, portaban ya estas armas, digamos, hechas de madera y que acompañaban muchas veces a las marchas y manifestaciones en público de organizaciones como el EZ, ¿no? Y bueno, pero este acontecimiento no ha sido un acontecimiento aislado, ¿no? En América Latina hemos visto en los últimos años cómo han ido acumulándose acontecimientos en ese tenor del derribamiento de estatuas, de representaciones, iconografías del pasado colonial, ¿no? Del pasado que es presente colonial en nuestros países, ¿no? Y bueno, a mí me resulta muy interesante mostrarles estas imágenes a continuación en relación al caso chileno, ¿no? Un caso que en el contexto de la pandemia, pues suscitó muchos debates, muchas conversaciones en torno a las implicaciones de ese proceso para toda la región, ¿no? Entonces, en el caso de los chilenos, Pedro de Valdivia, el llamado conquistador de la región de los pueblos Mapudungún, de los pueblos mapuches, ¿no? Fue derribada el 29 de octubre del 2019 en Temuco, que es una de las capitales culturales de la región mapuche, y este derribamiento también por organizaciones y grupos ligados a la crítica de la descolonización en los procesos políticos en América Latina, quienes enarbolan también, por cierto, esta bandera del pueblo mapuche. Es muy interesante referirlo que apelan justamente también a otra linealidad histórica, otra forma de construir la historia, ¿no? Entonces, vemos aquí que también hay un acto de agravio, un acto de simbólicamente, digamos, desmontar la historia que representan estas figuras, ¿no? Y no solo en este caso del derribamiento de Pedro de Valdivia se quedó ahí, ¿no? Sino que en esos días, en el contexto de esos días, llevarían la efigie de Pedro de Valdivia a las manos de Caupolicán, ¿no? Caupolicán, quien es un gran emblema de la resistencia y lucha de los pueblos mapuches, para hacerle portar, por ejemplo, en este caso, las cabezas de Dagoberto Godoy, ¿no? Quien fuera otra figura del liberalismo chileno y que pues evidentemente completan todo un conjunto de narrativas en torno al desagravio, en este caso, de figuras como la de Caupolicán, que ha sido de alguna forma representación de la resistencia y lucha, pero también por las escalas estatales y nacionales de su propio país, vuelto una mercancía, un fetiche, ¿no? De esa resistencia. Entonces, el hecho de que en el contexto de la revuelta social comunitaria, los compañeros, compañeras de Chile, en esta efervescencia de su lucha, hayan, digamos, situado la cabeza de este liberal en la mano el emblema de la resistencia, es como volver a mirar la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en resistencia a más de 500 años, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que uno de los grandes temas de esta perspectiva de las luchas desde el 92 hasta el 2019, como podríamos de alguna forma englobarlas, han tenido que ver con la construcción de otras temporalidades, ¿no? De otras horizontalidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Ustedes recordarán que a comienzos de las marchas, digamos, del 2019 y que transitaron todo el año 2020, la reivindicación tenía que ver con el alza al precio del transporte público, ¿no? A 30 pesos, ¿no? Entonces, decían en algún momento los compañeros, y que por cierto los primeros en manifestarse fueron los jóvenes estudiantes, ¿no? Que en ciclos previos habían sido llamados ya pingüinos, ¿no? La revolución de los pingüinos. Y esto es importante porque son los más jóvenes, ¿no? De la sociedad chilena los que comienzan a interpelar esta lucha y resistencia por otra sociedad, ¿no? Y entonces lo que les estaba contando es que en el caso chileno se llegó a decir por parte de los colegas jovencitos de la revuelta chilena que
la marcha, la insubordinación, la resistencia que estaban desarrollando no tenía que ver solamente con el alza al precio del transporte público a 30 pesos, ¿no? Sino con los 30 años de la época democrática en Chile, ¿no? Es decir, que el hijo pródigo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, Chile, a través de su población en insurrección, de alguna forma lo que estaba contándonos era que en realidad no era el tema del aumento de salarios solamente, ¿no? Del salarios, perdón, del aumento de precios al transporte público, ¿no? Sino era justamente también, ¿no? Perdón, que me fui aquí, sino también la perspectiva, digamos, de 30 años de democracia que parecerían como de alguna forma un avance, ¿no? En la sociedad chilena, pero que en realidad habían producido una franja muy amplia entre ricos y pobres y un contexto y un fermento de desigualdad social, política, cultural, económica muy grande, ¿no? Entonces, que en realidad la revuelta tenía que ver con los 30 años del neoliberalismo en Chile, ¿no? Entonces, un poco más, ¿no? De hecho, serían casi 50 años, ¿no? A partir del golpe de Estado el 11 de septiembre del 2000, perdón, de 1973, y que derrocaría al gobierno de Salvador Allende, ¿no? En ese contexto veríamos esa insurgencia del neoliberalismo, ¿no? Entonces, justamente en esta imagen podemos ver que una de las reivindicaciones era la nueva constitución de la República de Chile, o nada, dice ahí, ¿no? Que tiene que ver justamente con una reforma jurídica, una reforma social, cultural más amplia y más profunda, que no tuviera solamente con echar atrás el aumento del precio del transporte público. Les comentaba también que en algún momento justamente el gobierno de Piñera decidió echar atrás esa propuesta de aumentar el transporte público y fue ahí cuando los compañeros en Revuelta en Chile dijeron, no es que no solamente esa es nuestra reivindicación, sino queremos echar atrás los casi 50 años, ¿no? Del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Entonces es ahí donde entró con mayor intensidad la apuesta de estos derribamientos y de estos actos de agravio, por una parte, de las figuras del colonialismo chileno, pero también por otra parte de desagravio de las figuras de la resistencia y la lucha en Chile, ¿no? En particular de los pueblos mapuches, ¿no? Entonces es otra imagen del mismo Caupolicán, que por cierto porta ahí un tronco porque cuenta las narrativas en torno a su historia, que él fue torturado cargando un tronco pesadísimo hasta que llegaría, digamos, al grado de la inanición y fuera torturado aún más y asesinado, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, por eso es que para la revuelta en Chile fue tan importante este acto de situar en la mano de Caupolicán la figura, la efigie de uno de los liberales, que de alguna forma en Chile, ¿no? Dagoberto, ahorita olvidé el nombre, vámonos atrás para verlo, Dagoberto Godoy, que de alguna forma representan, digamos, todo aquello que en nuestras repúblicas latinoamericanas ha representado la guerra, ¿no? Contra las diferencias etnolingüísticas, contra las diferencias socioculturales de nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es una lucha contra el liberalismo o el neoliberalismo? Porque justamente uno de los grandes temas digamos, de la ecología de los saberes que queremos instaurar como elemento ingrediente de esta perspectiva de la filosofía de la ciencia desde una mirada descolonizada, ¿no? Es que justamente el liberalismo se encargó en nuestros países de construir regímenes de verdad o regímenes de discurso que tendían a construir la idea de que los pueblos originarios eran pueblos ignorantes, atrasados, premodernos, subalternos, ¿no? Y de lo que se trataría sería de integrarlos al gran proyecto nacional estatal, donde entrarían ya no como sus particularidades históricas o etnolingüísticas o socioculturales, sino como ciudadanos. En el caso mexicano, como mexicanos y mexicanas, es decir, como ciudadanos
que forman parte del contrato social hegemónico y digamos, en ese contexto, ¿no? De formar parte del contrato en tanto ignorantes, premodernos, salvajes, atrasados, subalternos, ¿no? Entonces, por eso es que es una revuelta contra el neoliberalismo, en el sentido de que es el neoliberalismo como una versión del capitalismo, o digamos, exacerbado, la problemática a atender, ¿no? Entonces, esto es algo que de alguna forma refiere todo el tiempo o constantemente la crítica que hacen los pueblos en las revueltas sociales comunitarias, ¿no? Entonces, después lo que quiero mostrarles es una imagen que apela a eso que veníamos trabajando para esta otra materia de ética y democracia, que es el Homo Sacer, ¿no? A mí me parece muy importante tocar esta imagen porque nos permite justamente hablar desde la perspectiva de cómo se construyeron las narrativas en torno al sacrificio y al aperreamiento en el contexto latinoamericano, ¿no? De acuerdo a, digamos, las narrativas en torno al dolor, ¿no? Al afrentamiento, a la vulneración, ¿no? Lo que vemos aquí es el códice llamado así, Códice del Aperreamiento, donde vemos que Andrés de Tapia, junto con, digamos, aquí aparece Marina Malintzin y el propio marqués Hernán Cortés, son testigos de cómo unos tlamatinime, cholultecas son torturados en Coyoacán, ¿no? A través de este castigo del ejército español infringido a nuestros antepasados, que es el aperreamiento, ¿no? Entonces, concretamente, lo que vemos aquí en este códice es la forma en la que los españoles, a través de los mastines napolitanos, devoraban a los tlamatinime nahuas, ¿no? Y aquí vemos una crónica, digamos, a manera de un códice de esos acontecimientos cruentos que la modernidad como forma elemental de la violencia en Occidente, desperdigado al mundo, ¿no? Que de alguna forma conquistó, eh, se pueden apreciar, ¿no? Entonces, este códice para nosotros es muy importante porque nos muestra justamente esas perspectivas en torno a la muerte en el contexto de los 5 siglos de un modelo de acumulación y apropiación del valor humano, ¿no? Que se inserta en la mercancía y en la forma del capital, ¿no? Entonces, vemos que la historia de la humanidad en las regiones en las que vivimos no es una historia de miel sobre hojuelas, sino es justamente una historia de crueldad, de tortura, de violencia, ¿no? Y por eso es que el derribamiento de Pedro de Valdivia, ¿no? El derribamiento de figuras como la de Diego de Mazariegos, ¿no? Así como este códice nos ayudan a entender por qué se insiste mucho en la propuesta descolonizadora en educación o que quiere construir otra perspectiva de la ciencia desde un horizonte que no es estatal ni nacional, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, en el contexto actual en el que estamos viviendo, se apela a la nueva reforma curricular en educación básica para justamente pensar de qué forma podrían integrarse los saberes comunitarios, ¿no? En las escuelas, cómo podría, digamos, la escuela integrarse de otra forma a las experiencias, sentires, saberes y pensares de las comunidades en las que trabajamos, ¿no? Entonces, justamente estas imágenes nos ayudan a entender por qué es muy importante esta perspectiva de la propuesta descolonizadora en educación, ¿no? Entonces, con lo que quisiéramos cerrar esta breve intervención es que eh, en nuestras sociedades lo que vimos a lo largo de los siglos, ¿no? Que podríamos llamar como los siglos del coloniaje o del colonialismo, concretamente entre el siglo XVI y XIX, fue una gran imbricación de imaginarios, ¿no? Que han sido estudiados, por ejemplo, a través de la historia del arte tequitqui de Constantino Reyes Valerio y que el convento franciscano de Huejotzingo es un ejemplo primordial, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vemos en la portería de este convento son dos emblemas que aparecen en los códices mesoamericanos que por una parte son Inat Intlachianoli, ¿no? Que quiere decir en el agua y en el fuego y de alguna forma representan un difracismo en la lengua náhuatl que apelan a la
dimensión de la guerra, ¿no? La guerra sagrada, ¿no? Y los vemos representados aquí en digamos, en la entrada de la portería de Huejotzingo como un recordatorio, digamos, de ese proceso de avasallaje, ¿no? De conquista y colonización que vivieron los pueblos nahuas de la región de los volcanes en Cholula y en Huejotzingo, en Atlisco, Cuauhtinchán, Calpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es importante ver aquí un marcador de años, ¿no? En el convento de Huejotzingo, porque vemos la reutilización de las piedras sagradas de los pueblos mesoamericanos para configurar los nuevos espacios habitacionales y arquitectónicos de las órdenes mendicantes que se encargaron de establecer los mecanismos de evangelización en Mesoamérica, ¿no? Entonces aquí vemos justamente cómo esta columna está inserta dentro del nuevo programa arquitectónico y de alguna forma apela a una otra temporalidad que la temporalidad de Mesoamérica, ¿no? Otra imagen ejemplar para explicar este proceso es la imbricación de imaginarios a partir de, digamos, las iconografías judio-cristianas, en este caso la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿no? Junto con las dos figuras más emblemáticas de la cultura mesoamericana, que serían por una parte el ocelot y el cuautli, ¿no? El jaguar, ¿no? O ocelote y el águila, ¿no? Franqueados por el cordón franciscano, que se encuentra en este caso en el convento de Cuauhtincha, ¿no? Entonces esta imagen es muy paradigmática porque no solamente a la anunciación le están franqueando los emblemas del poder mesoamericano, sino que también existen vírgulas de la palabra que de alguna forma nos hacen recordar que estos compañeros, digamos, emblemas de la cultura mesoamericana están conversando en torno a esta imagen, ¿no? Están de alguna forma intercambiando un sentido desde su palabra, ¿no? Entonces es muy importante ver estas imágenes porque nos habla justamente de esa imbricación de imaginarios y nos recuerda que la historia de Mesoamérica a través del colonialismo que atestiguó y habitó la Nueva España, no fue un coloniaje, un colonialismo que solamente se instaurara a través de las espadas o a través de la guerra o a través de la persecución, sino también a través de las formas sutiles de la cultura como los programas iconográficos en los conventos, casas de los, digamos, militantes, ¿no? Que en esa época traducirían la experiencia de la modernidad centroeuropea en los territorios mesoamericanos donde ocuparon también una presencia. Un tercer ejemplo para trabajar cómo se dio esa imbricación imaginaria y cómo la filosofía de la ciencia de alguna forma tiene que asumir, ¿no? Las relaciones de ecología de saberes que produce constantemente la hegemonía de una forma de conocer el mundo, que es esta de la razón instrumental, es la Casa del Caballero Águila, ¿no? En el primer plano veíamos el edificio como tal de la Casa del Caballero Águila que se encuentra en San Pedro Cholula, pero no podemos dejar de mencionar que en el frontispicio de la puerta de esta casa, llamada así el Caballero Águila, justamente encontramos los emblemas de poder de los antiguos mesoamericanos a través de los caballeros águilas, pero que en este caso, en esa imbricación de imaginarios, se encuentran habitados por hombres barbados, ¿no? Entonces, fue muy importante en este contexto analizar cómo la figura del emblema de poder, ¿no? Para España, digamos, de este hombre barbado, pudo también ser insertado dentro del programa iconográfico mesoamericano como una forma también de negociar socioculturalmente esas relaciones de dominación, ¿no? Y, y qué más, digamos, de la negociación, pues también la imposición, ¿no? Aquí podemos ver en la casa de los condes de Calimaya una figura, ¿no? De Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, que es reutilizada como un cimiento para esta casa, ¿no? Que se encuentra muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México y que actualmente es Museo de la Ciudad de México y que nos recuerda justamente también estas otras formas de imbricación de imaginarios, ya no a través de la negociación como veríamos en Cuauhtinchan o veríamos en Huejotzingo, sino a través de la imposición, simplemente la reutilización de piedras para los cimientos, ¿no? Este otro ejemplo también de Calpa, ¿no? A través de las puertas, las capillas posas, perdón, en donde los emblemas de los evangelistas
también portan una vírgula de la palabra a la usanza mesoamericana y nos recuerdan de alguna forma cómo se dio también esa imbricación de imaginarios, ¿no? Y en ese contexto, por eso no nos resulta extraño que en el contexto de la revuelta de los pingüinos y de la revuelta social ampliada en Chile, se utilizaran estos emblemas de poder, ¿no? De este pasado colonial, en este caso en los territorios chilenos de los pueblos mapuches, ¿no? Para denunciar, digamos, ¿no? Todos aquellos órdenes del discurso o órdenes de la verdad, ¿no? Que el neoliberalismo, el liberalismo o las subsecuentes formas de gobierno oprobioso para los pueblos latinoamericanos, pues instauraron, ¿no? A través de esas imágenes. Entonces aquí vemos cómo los manifestantes utilizaron imágenes en el contexto de la revuelta para hacer barricadas, ¿no? Entonces justamente de alguna forma demostrándonos ese encono, molestia y esa vuelta, digamos, de tuerca que la revuelta chilena implicó para la historia de este país hermano en América Latina, ¿no? Entonces, quería mostrar estas imágenes para hablar desde ese lugar de las imágenes barricadas, ¿no? Entonces, finalmente, lo que a mí me parece podría ayudarnos a entender de qué va la propuesta descolonizadora en el contexto de la filosofía de la ciencia y de la producción de una nueva ecología de los saberes, tiene que ver con la construcción de esos regímenes de verdad que, por ejemplo, en esta imagen nos damos cuenta están todo el tiempo imbricados, ¿no? Digamos que la propuesta descolonizadora en el ámbito de la filosofía de la ciencia actual en América Latina a lo que apelaría es a darnos cuenta que nuestras sociedades están articuladas a partir de un sinnúmero de capas de conocimiento, que por ejemplo aquí podemos ver por una parte en la figura de Cristóbal Colón, en la figura de Gustavo Díaz Ordaz y en la figura del calendario mexica, digamos, de este Tonalpohualli, ¿no? De este contador de los días, de los años, del tiempo del universo mesoamericano, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma esta imagen nos transmite es que en el contexto de la filosofía de la ciencia hay actualmente una gran insistencia en producir un pensamiento de resistencia frente a la razón instrumental de Occidente que, como hemos visto ya a través de las imágenes, implementó en nuestros pueblos procesos de negociación, pero también proyectos de vasallaje, de tortura, de crimen, de persecución y de muerte. Y entonces de lo que se trataría es de analizar de qué forma podemos salir de este, digamos, continuo devenir histórico de violencias que, por ejemplo, ejemplificaría aquí el colonialismo, pero también las revueltas y persecuciones contra las disidencias que quisieron construir democracia en los años 60 y la revuelta de los dioses antiguos de Mesoamérica que no dejan de incomodar al orden de la estética política estatal nacional en México, ¿no? Entonces, para, digamos, resumir lo que consideramos son algunos debates de la filosofía de la ciencia en el contexto de la producción de otra ecología de los saberes, tendremos que decir 4 cosas para concluir esta sesión, ¿no? La primera, que el proceso de invasión territorial, ¿no? Que se vivió desde el siglo XVI por parte de los pueblos españoles hacia Mesoamérica, no es un proceso cerrado, sino es un proceso abierto y en disputa, ¿no? Eso quiere decir que la filosofía de la ciencia que se produjo en ese momento sigue teniendo implicaciones para nuestros días, ¿no? Puesto que nuestros pueblos siguen siendo acosados, perseguidos, asesinados, ¿no? Por los órdenes del discurso de la verdad de ese occidente que hace de la razón instrumental como eje articulador de la experiencia cotidiana, ¿no? Una segunda idea que tendríamos que decir es que la actualidad de ese genocidio que se desarrolló en el siglo XVI se actualiza constantemente en la forma mercancía que vuelve banal, burocrática y cotidiana la muerte que viven nuestras poblaciones y nuestras comunidades a la luz de los nuevos proyectos de extractivismo de la vida y el territorio, ¿no? Una tercera idea que quisiéramos plantear para entender esta nueva ecología de los saberes desde una perspectiva distinta de la filosofía de la ciencia es que hay que de alguna forma hacernos cargo de todas aquellas formas de subjetividad que no caben dentro del Estado-Nación y sus producciones de verdad y de bondad, felicidad,
digamos, ética política, ¿no? Es decir, que si aprendemos a mirar desde aquello que no cabe dentro del concepto de Estado-Nación, desde que aquello que no cabe del concepto, en el concepto de justicia, de verdad, bondad, belleza o libertad, nos daremos cuenta que ahí donde no cabemos es donde existen las resistencias y luchas de los pueblos en acto, ¿no? Como nos han demostrado, por ejemplo, en el contexto mesoamericano actual del altiplano mexicano y muy cercano a nuestros territorios, digamos, la revuelta de los pueblos en torno al Altepetmelcali, ¿no? Que es toda una propuesta de una casa de la Unión, una casa de la organización que han fundado los compañeros en la antigua empresa Bonafón en Juan Cebonilla, ¿no? Entonces ahí estaría un ejemplo de esto que enunciamos, ¿no? Y finalmente una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de producir valores de uso en la vida cotidiana que den cuenta de los materiales de desecho o puntos ciegos de la dialéctica histórica cerrada de conquistadores y conquistados, vencedores y vencidos, ¿no? Pues en nuestra perspectiva a través del diálogo intercultural, ¿no? Es decir, entonces un cuarto elemento que quisiéramos tocar es que para construir una nueva ecología de los saberes, experiencias, sentires o pensares, habría que reflexionar que en el contexto mesoamericano hay todo una invitación y una apelación a de alguna forma resistir desde el diálogo de los saberes, ¿no? Que produce el diálogo intercultural que reconoce la, digamos, disidencia cultural, ¿no? No como algo, no como un problema, ¿no? Como se denominaría desde el siglo XX el problema indio, ¿no? Sino como una oportunidad histórica y como una posibilidad de redención histórica, ¿no? Entonces, para redondear la sesión, digamos, lo que quisimos transmitir en la misma es algunas imágenes que nos hacen evocar la forma en la que en nuestros pueblos se ha implantado de forma iconográfica, imaginaria y simbólica la imposición de un modelo de pensamiento y raciocinio que tiene que ver con esa razón instrumental, unívoca, unilineal y homogénea del capital patriarcal y colonial, ¿no? Y frente a esa lógica, lo que hemos visto es imágenes de las revueltas de América Latina, de México o Chile, que nos recuerdan que los pueblos cuando abren la historia a partir de esas luchas, están todo el tiempo insistiendo en la importancia de darnos cuenta de qué forma podemos acelerar la posibilidad de construir otros mundos posibles, ¿no? Entonces, consideramos que en la filosofía de la ciencia es donde es posible comenzar a desmontar muchos de esos regímenes de verdad que el capitalismo, las relaciones patriarcales o las relaciones coloniales han sabido instaurar, ¿no? Entonces, eso sería propiamente el sentido de esta sesión y espero que haya sido de provecho.